A pesar de haber finalizado la séptima ronda de conversaciones entre el Estado ocupante de Israel y el Líbano en Roma, los ataques del ejército sionista sobre el sur del territorio libanés continúan. Los bombardeos en zonas como los suburbios de Beirut y el Valle de la Bekaa han dejado una estela de muerte y destrucción. Más de 1 millón de libaneses desplazados viven cada día en la incertidumbre. Aunque existen intenciones de regresar a sus lugares de origen, la angustia persiste debido a los incesantes bombardeos y a la devastación total de estas localidades. Para miles de ellos, volver a casa, aún para encontrarse con una realidad desoladora de escombros y ruinas, donde antes había calles, escuelas y vidas, representa un alivio momentáneo. La vida se ha transformado en un presente incierto que impide planificar el futuro. Mientras tanto, el régimen israelí se niega a retirarse y exige una zona exclusiva bajo la premisa de protegerse de Hezbollah, organización que considera estos acuerdos como concesiones que atentan contra la soberanía libanesa. Ante esto surge la interrogante: ¿qué hay detrás de la expansión sionista en el Líbano? En una frontera donde la diplomacia ha fracasado, el país permanece hoy atrapado en las ambiciones del ocupante israelí. Los ataques del ejército de ocupación israelí en contra de el Líbano, por el pretexto de eliminar a Hezbollah, que tiene una gran influencia en el sur de este país, se recrudeció después del 2 de marzo último en el marco de una escalada regional. Forzaron a una quinta parte de la población, es decir, más de 1,2 millones de personas, a huir de sus hogares. Muchos se convirtieron en desplazados internos, hacinados en refugios colectivos o con familiares, mientras que otros buscaron seguridad en Siria o en Irak. Ahora, un supuesto cese de hostilidades negociado les permitió regresar a miles de ellos, enfrentando un panorama de destrucción masiva y la continuidad de los ataques. Se estima que el ejército sionista ha arrasado con 24 pueblos enteros en la franja fronteriza con el Líbano. Ha destruido casi 3.000 viviendas y quemado más de 120 hectáreas de olivares centenarios, la principal fuente de ingreso de miles de familias campesinas libanesas. Más de 4.300 personas han muerto y más de 12.200 han resultado heridas desde que comenzó la escalada, según el Ministerio de Salud libanés. La realidad es desoladora. Barrios bombardeados, cultivos quemados y ciudades convertidas en zonas deshabitadas. La séptima ronda de negociaciones entre Líbano e Israel, mediada por Estados Unidos, concluyó en Roma sin avances significativos. Las conversaciones finalizaron sin que se anunciaran acuerdos concretos para implementar el alto el fuego acordado en junio último. El 26 de junio de este año, los embajadores de Líbano e Israel en Washington confirmaron un acuerdo marco auspiciado por Estados Unidos tras 5 rondas de negociaciones directas. El acuerdo establece un proceso de implementación basado en 3 compromisos centrales. En el primero se exige el desarme verificado del movimiento de resistencia Hezbollah y la desmantelación de su infraestructura militar. Segundo, se solicita la retirada gradual del ejército de ocupación israelí. Y tercero, las Fuerzas Armadas libanesas deben asumir el control de las zonas evacuadas, restaurando la soberanía del Estado en todo el territorio. No obstante, en las últimas conversaciones, las delegaciones técnicas y militares de ambas partes se centraron en la implementación de las zonas piloto. Se trata de áreas donde el ejército libanés debe tomar el control tras la retirada de las fuerzas sionistas. Además, se crearon 3 grupos de trabajo, uno militar, uno diplomático y otro jurídico, encargados del intercambio de prisioneros. En esta línea, la delegación israelí rechazó la propuesta libanesa de incluir en el programa piloto las localidades de Ham y Bint Beil, consideradas bastiones de Hezbollah. Para Tel Aviv, el desarme de la resistencia chiita en estas zonas, donde ya está en vigor esta fase de prueba, es una prioridad para el sionismo expansionista. En el momento en que también la parte israelí rechaza ampliar o rechaza cumplir la petición libanesa de ampliar el proyecto de las zonas experimentales, asegurando que primero hay que verificar la limpieza de las 2 zonas experimentales de las armas de la resistencia libanesa Hezbollah y de que el ejército libanés esté cumpliendo su parte de esta misión, asegurando también, o Israel acusa al ejército libanés de estar cooperando con la resistencia libanesa Hezbollah. Mientras tanto, también el ministro de Defensa de Israel
dio declaraciones asegurando que las tropas israelíes van a permanecer en la zona de seguridad, tanto en el Líbano como en Siria y Gaza, para defender a los colonos israelíes en el norte de Israel. Y afirmó que dio órdenes para las tropas israelíes para preparar las condiciones para una prolongada permanencia en la zona de seguridad en el Líbano, que se extiende a lo largo de 10 kilómetros en territorio libanés. Por su parte, Hezbollah se mantiene firme en su rechazo frontal a las negociaciones. Su secretario general, Naim Qassem, reiteró que el diálogo directo con Israel traerá al Líbano vergüenza, humillación y concesiones sucesivas. Qassem acusó al presidente libanés Joseph Aoun de ser un actor parcial y divisivo en lugar de un árbitro neutral. El líder de Hezbollah advirtió que su grupo continuará la resistencia mientras exista la ocupación israelí en el sur. Dejó claro que no depondrán las armas sin una retirada completa de Israel y con un calendario definido. El gobierno libanés, encabezado por el primer ministro Nawaf Salam, busca en las negociaciones lograr una retirada israelí por fases que culmine en una retirada total del sur del país. Su postura es la de un Estado que debe ejercer su soberanía en todo el territorio, lo que implica el control de las zonas fronterizas. La delegación sionista de Israel durante la ronda declaró que no habría avances en la retirada de sus fuerzas de nuevas zonas sin un desarme verificado de Hezbollah. Así, mientras continúan las conversaciones y el alto el fuego sigue siendo condicional, la tensión en el sur del Líbano no cede. Los ataques israelíes persisten con bombardeos de artillería, incursiones terrestres y vuelos de drones. Afirmando también que las tropas israelíes están destruyendo en esta zona de seguridad toda la infraestructura militar de la resistencia libanesa Hezbollah, y también está destruyendo todas las viviendas en las localidades y aldeas en esta zona de seguridad dentro de la supuesta línea amarilla, afirmando que no permitirá el retorno de los ciudadanos libaneses a sus hogares en esta zona de seguridad. Esta es la actual situación sobre el terreno en el Líbano, sobre todo en el sur del Líbano, donde continúan los ataques israelíes. Según la Agencia Nacional de Noticias libanesa, la artillería israelí atacó repetidamente localidades como Mansouri, mientras se reportaban avances de tropas en lugares como Sautar al-Karbilla, que precisamente es una de las áreas piloto de las que Israel debería retirarse, según el acuerdo marco. El ejército libanés cerró la carretera que da a la localidad de Al-Mansouri, que ha sido también el principal blanco de los ataques israelíes, después de que los habitantes de esta localidad habían recibido amenazas por parte de las tropas israelíes. Hay que destacar también que las autoridades de la ocupación israelí publicaron un mapa, el Ministerio de Exteriores israelí publicó un mapa que incluye en este mapa a la región sur del Líbano. Esta publicación ha generado una polémica fuerte entre los libaneses, quienes pidieron de las autoridades libaneses asumir sus responsabilidades, condenar esta publicación que anexa al sur del Líbano a los territorios ocupados por parte de Israel, y dirigirse con una queja al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Desde que se reanudaron las hostilidades el 2 de marzo, la ofensiva israelí ha dejado más de 4.330 muertos en Líbano, según el ministerio libanés, y se han registrado más de 1,6 millones de desplazados, según estimaciones de los reportes de la ONU y agencias humanitarias en el terreno. Las Fuerzas Armadas de Israel mantienen intervenciones constantes en el sur del Líbano, empleando sistemas tecnológicos especializados como drones para ataques precisos. Además, la agencia oficial de noticias libanesa dio cuenta del lanzamiento de explosivos y materiales incendiarios cerca del distrito universitario de Jafar Remán. Las autoridades de Lin Mao denunciaron que los ataques persisten pese a meses de negociaciones para reducir tensiones. Reclamaron la retirada de las fuerzas israelíes del sur del país en cumplimiento de las resoluciones internacionales. En este contexto, decenas de activistas, en representación de las diferentes corrientes políticas y grupos religiosos que integran el tejido social del pueblo libanés, se han manifestado en contra de las negociaciones que se han dado entre el gobierno de Líbano e Israel bajo patrocinio de los Estados Unidos.
Bajo el lema "La tierra es nuestra y el futuro es nuestro", los manifestantes denunciaron los planes de normalización de relaciones con Israel y expresaron su rotundo rechazo al acuerdo marco alcanzado a finales del pasado mes de junio como parte de las negociaciones directas entre Beirut y Tel Aviv bajo auspicios de Washington. Venimos a manifestar nuestro rechazo a las negociaciones directas y no aceptamos que sigan con el acuerdo y con sus planes de paz y normalización de relaciones con Israel. Todo esto lo rechazamos y vamos a permanecer en las calles protestando y no dejaremos las calles sin antes cumplir nuestras demandas. No guardaremos silencio ante las decisiones políticas del gobierno libanés, pues nosotros somos los hijos de la patria y cumpliremos su ley, que penaliza cualquier trato con el enemigo israelí y que lamentablemente ya es permitido en el Líbano. Estamos en contra de esta normalización. Estamos con la patria y lucharemos por la liberación de todos en el suelo nacional, mientras ustedes, los que negocian, van al basurero de la historia. Los participantes en la sentada que tuvo lugar en la plaza de Riyad al-Sulh frente a la sede del gobierno libanés en Beirut denunciaron que el curso diplomático adoptado por el gabinete de su país, que criminaliza la resistencia y la responsabiliza de la actual escalada agresiva israelí contra el Líbano, no hace sino legitimar la ocupación, ignorar los intereses nacionales del pueblo libanés y poner en peligro el futuro de la nación. Denunciamos que nuestro gobierno vendió la región sur del país y nos impide, mediante el acuerdo marco, llevar a juicio a los agresores en momentos en los que la región sur se está destruyendo por completo y ellos están sin hacer nada. ¿Dónde está el gobierno? ¿Por qué está callado? Y por ello venimos hoy a ratificar nuestro rechazo al acuerdo marco y para asegurar que aunque nos maten a todos, vamos a seguir luchando y resistiendo. No vamos a abandonar al Líbano y todo su territorio será liberado, encabezado por la región sur, pues sin el sur libanés no hay Líbano, o todos morimos o todos vivimos. El diálogo interno, la unidad nacional y la unión entre el pueblo, ejército, resistencia y gobierno son la clave para poner fin a la ocupación, detener la guerra, restablecer la seguridad, estabilidad y reconstruir el futuro del país. Así lo afirmaron los manifestantes en rechazo a cualquier tipo de dictámenes extranjeros y en defensa a su legítimo derecho en la autodeterminación. A pesar de las continuas demostraciones populares de rechazo a las negociaciones directas con Israel, el gobierno libanés considera estas conversaciones la mejor opción para detener la guerra y preservar la soberanía del país. Las tensiones en el Líbano están latentes. Los desplazados continúan tratando de resolver su día a día bajo un territorio colapsado en espera de un apoyo internacional contundente a favor del pueblo. El futuro de los desplazados en el Líbano está en un limbo incierto. El gobierno sionista ha dejado claro que mantendrá su presencia en una zona de seguridad reforzada que se extiende hasta 10 kilómetros adentro del territorio libanés y ha emitido órdenes militares que impiden el regreso a decenas de personas a estas localidades fronterizas. Una medida que han calificado como traslado forzoso y posible crimen de guerra. Para quienes logren sortear las restricciones y volver a sus hogares, la ayuda humanitaria es insuficiente. Agencias de la ONU reconocen que apenas cubren el 30% de las necesidades básicas de la población desplazada. La inseguridad alimentaria se agrava día a día. Los precios de los alimentos se dispararon y la llegada del invierno amenaza con convertir esta crisis en una catástrofe humanitaria de mayores dimensiones. El miedo por las agresiones militares es constante, especialmente porque Hezbollah ya ha mostrado su descontento con los términos de la tregua que no firmó, mientras Israel advierte que responderá con fuerza ante cualquier movimiento que considere una amenaza a su seguridad. El sur del Líbano se ha convertido en el epicentro del conflicto actual. Esta franja de tierra de mayoría chiita y donde la resistencia de Hezbollah ha operado durante años, abarca la gobernación de Nabatille y el llamado Sur Profundo.
Hoy, esta región es objeto de intensos ataques por parte de fuerzas de ocupación israelí que justifican sus incursiones aéreas y terrestres como parte de una operación destinada a desmantelar la infraestructura de la resistencia libanesa y del cual no tienen planes de retirarse. Como el primer ministro y yo hemos dejado claro, no nos retiraremos de esta zona de seguridad. Las FDI están aquí para proteger a las comunidades del norte, para proteger a sus fuerzas, y no se moverán de aquí. No nos retiraremos. Despejaremos esta zona y garantizaremos la seguridad de los residentes del norte, y bajo ninguna circunstancia nos retiraremos ni en Líbano, ni en Siria, ni en Gaza de las zonas de seguridad. Estamos destruyendo la base subterránea que ellos, Hezbollah, construyeron para invadir Galilea, y estamos destruyendo todas las casas de la zona. Debido a esta política intervencionista del Estado de Israel, los bombardeos han dejado un paisaje desolador. Aldeas enteras reducidas a escombros, carreteras destruidas, hospitales desbordados y un éxodo masivo de personas que huyen con lo poco que pueden cargar. Según fuentes humanitarias y el Ministerio de Salud libanés, los ataques israelíes han causado más de 1.500 muertes solo en la última escalada militar, además de miles de heridos, muchos de ellos mujeres e infantes. Los daños materiales son incalculables. Decenas de miles de viviendas han quedado total o parcialmente destruidas y la actividad comercial en el sur prácticamente ha desaparecido. La economía, ya quebrantada por la crisis bancaria y la devaluación de la libra libanesa, ha terminado de colapsar. A pesar de ello, los libaneses mantienen viva la esperanza de estar en sus tierras. Nuestros hogares eran el paraíso y volverán a serlo. Este es nuestro trabajo, un año entre nosotros. Nuestros hogares eran palacios, villas. Trabajamos y trabajamos por la tierra y nos regocijamos en nuestro trabajo. Criamos a nuestros hijos para que amen la tierra y por su amor a la tierra también mueran. Los desplazados, que superan el 1.000.000 en todo el país, según la información de Naciones Unidas, protagonizan una de las mayores crisis de movilidad forzada en la historia reciente del Líbano. Se enfrentan al hambre, al encarecimiento de los alimentos y a la falta de servicios básicos como agua, electricidad y atención médica, que se encuentran al borde del colapso. El Líbano no es un país más en el mapa occidental. Su ubicación, en la esquina oriental del Mediterráneo, le ha convertido históricamente en un punto de fricción y en un corredor obligado para imperios, potencias regionales y milicias. Su importancia estratégica radica en gran medida en ser la frontera norte de la Palestina ocupada y la puerta de entrada a las dinámicas de poder de la región. La línea fronteriza en el Estado sionista, trazada por Naciones Unidas como la Línea Azul, ha sido violada, bombardeada y militarizada durante décadas. Esta demarcación separa la Galilea ocupada del sur del Líbano, una franja de mayoría chiita, donde Hezbollah ha consolidado su principal bastión político, militar y social. En los puntos más recientemente atacados se encuentran localidades como Kian Markaba, Taibeh, Blida y la gobernación de Nabatieh y el distrito de Marjayun, los suburbios del sur de Beirut conocidos como Dahieh, donde Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra presuntos objetivos de Hezbollah. También ha sido alcanzada la ciudad de Tiro y la histórica Baalbek, con saldos de decenas de muertos, cientos de heridos y el desplazamiento de miles de familias que buscan refugio en el norte, en escuelas, iglesias y edificios abandonados. El futuro de los desplazados es incierto. Aparte de los ataques con armas, Israel ha emitido órdenes militares que impiden el regreso de decenas de localidades fronterizas, una medida que ha sido calificada por organizaciones humanitarias como un traslado forzoso y posible crimen de guerra. Para quienes logran sortear esas restricciones y volver a sus hogares, la ayuda humanitaria resulta insuficiente, señalan las agencias de apoyo en la zona. Dijeron que hoy quieren permitir a las familias sentarnos y esperar. Nos sentaremos bajo los árboles, sobre las piedras, sobre la tierra, pero lo importante es que volvamos a nuestras tierras y comprobemos nuestros medios de subsistencia, que Israel borró de la existencia por la sangre de nuestra juventud que se sacrificó y dio su sangre por esta tierra y este país. Las instancias de la ONU reconocen que apenas cubren el 30% de las necesidades básicas de la población desplazada. La inseguridad alimentaria es constante, el acceso a efectivo, combustible y medicinas
se reduce cada vez más y la llegada del invierno amenaza latentemente. No podemos sentirnos completamente seguros porque las fuerzas israelíes están cerca en Líbano. Todavía no hay una sensación de seguridad completa. Sin embargo, la presencia del ejército libanés aquí en nuestra aldea nos da cierta tranquilidad en general. Sin embargo, no nos sentimos del todo seguros. Por otra parte, organizaciones internacionales como la UNICEF han denunciado un alarmante aumento de la violencia contra la infancia. Al menos 240 infantes han muerto y más de 1.200 han resultado heridos en la última escalada, según la entidad. En los albergues colectivos, los equipos de protección han documentado casos de abuso, explotación sexual y violencia de género contra niñas y adolescentes. Los desplazados se concentran en escuelas públicas, edificios inconclusos, iglesias y refugios improvisados en el norte del país y en Beirut, a merced en su mayoría de apoyos externos para poder sobrevivir. Cabe destacar también que la dirigencia militar de las tropas israelíes dio a conocer que recibió órdenes del plano político israelí para llevar a cabo una operación militar para tomar el control de las colinas de Ali Taher en el sur del Líbano, donde supuestamente hay una infraestructura militar clave de la resistencia libanesa Hezbollah. Esta operación va a incluir detonaciones y bombardeos aéreos y de artillería y después una intervención para ocupar esta zona estratégica en el sur del Líbano. Desde la mañana del sábado, Israel ha aumentado sus bombardeos en el sur del Líbano. En el distrito de Nabatieh, aviones militares israelíes bombardearon viviendas, dejando al menos 11 individuos muertos y 19 heridos, según informó el gobierno de Líbano, pese al acuerdo de cese al fuego firmado el 17 de abril. Al respecto, la Liga Árabe declaró en un comunicado que los ataques de Israel contra civiles representan una flagrante violación de la soberanía del Líbano y una peligrosa escalada que amenaza con descarrilar cualquier esfuerzo destinado a resolver el conflicto en curso y poner fin a la ocupación. Asimismo, la Liga Árabe alertó sobre el riesgo de que la situación se convierta en conflictos más extensos, a menos que la comunidad internacional, específicamente Estados Unidos, intervenga para detener de inmediato la maquinaria de guerra de Israel y obligarle a cumplir con la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. El regreso de los desplazados libaneses a sus hogares es un capítulo agridulce en la historia reciente del Líbano. La alegría del retorno, ese anhelo de reencontrarse con sus tierras y raíces, se enfrenta a la crudeza de la destrucción y a la incertidumbre que generó una tregua frágil y condicionada que no ofrece garantías reales de estabilidad. El futuro de los libaneses y de los refugiados que acogen en su territorio no está en sus manos, sino atado a los vaivenes de la diplomacia internacional y a los intereses geopolíticos de las grandes potencias. La comunidad internacional observa con preocupación cómo el sur del Líbano se convierte en un espacio en donde se disputan los intereses de Israel y Estados Unidos por el control de la región árabe, como lo hace por ejemplo en el Levante Mediterráneo. La pregunta que queda en el aire, y que preocupa por supuesto a organizaciones humanitarias y defensores de derechos humanos, es ¿cuándo habrá un alto al fuego real para poder iniciar una paz estable y duradera? Mientras tanto, los desplazados siguen a la espera, entre escombros y lágrimas, que la comunidad internacional no olvide el sufrimiento de un pueblo y que la paz no sea solo un espejismo en medio del desconcierto de la guerra. Con esa duda llegamos al final de esta emisión. Gracias como siempre. Nos vemos pronto con más de Entre Fronteras.